Muy bien, jóvenes, bienvenidos entonces a esta segunda hora de clases de recuperación que nos está tocando hoy, lunes en la tarde. Seguimos hablando entonces de las variables macroeconómicas por sectores. Acabamos de ver las variables del sector, lo que llamamos el sector real de la economía, porque tiene que ver con el mercado de bienes y servicios. Y ahora estamos hablando de las variables del sector público. Ya explicamos entonces que el sector público tiene una función sobre todo de redistribución del ingreso, ¿ok? Y en esa función de redistribución del ingreso, él tiene que tomar ingresos de las personas que más ganan y redistribuirlo a las personas que menos ganan para hacer una distribución de la renta más equitativa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las personas que están generando bajas rentas tengan oportunidades de estudiar, de formarse y de conseguir mejores empleos en el futuro, por ejemplo, ¿ok? También decimos que eso significa que las variables del gobierno se conocen como las variables de finanzas públicas. Allí vamos a tener unos ingresos, unos gastos y un resultado, así como cualquier balance contable. Dentro de los ingresos, la principal fuente de ingresos son los impuestos, pero realmente el gobierno tiene varios tipos de ingresos. Entonces, si vemos realmente la contabilidad de la empresa, vamos a tener una cosa que llamamos ingresos corrientes, otra cosa que llamamos ingresos de capital y el total de los ingresos. Los ingresos de capital obviamente van a provenir de operaciones de ventas de activos, cualquier cosa que tenga que ver con bienes de maquinarias y equipos. Dentro de los ingresos corrientes van a estar los de origen tributario, los que tienen que ver con los impuestos, y los no tributarios, que son algunas tasas que cobra el gobierno, por ejemplo, para sacar los pasaportes y ese tipo de cosas. Eso se consideran tasas, no son imputaciones directas como los impuestos. O, por ejemplo, si el gobierno tiene algunas empresas públicas y le generan dividendos, eso sería un ingreso no tributario, ¿ok? Por ejemplo, como el Banco Central forma parte de la estructura del sector público, si hay ganancias cambiarias, esas ganancias cambiarias forman parte de los ingresos del gobierno, y entonces, bueno, ese sería el total de los ingresos. Dentro del total de los gastos, también vamos a tener gastos corrientes y gastos de capital. Dentro de los gastos corrientes vamos a tener principalmente lo que le permite hacer sus actividades, es decir, compra de insumos y pagos a los empleados públicos, ¿ok? Luego hay un ítem que se llama transferencia. Esa transferencia es un dinero que le da a los hogares y por eso forma parte del ingreso de los hogares, ¿ok? Entonces, recuerden, si los ingresos son mayores que los gastos, vamos a tener un superávit fiscal. Si los gastos del gobierno son mayores que los ingresos, vamos a tener un déficit fiscal. Generalmente, el superávit o déficit fiscal se mide como proporción del Producto Interno Bruto. Como eso se hace en moneda nacional, pues bueno, una magnitud de 29.269, 30.000, 50.000 no nos dice nada. En cambio, que el déficit fiscal sea el 15,1% del PIB, eso sí nos dice bastante. Nos dice que este es un gobierno que tiene un elevadísimo nivel de gasto, que no lo cubre con sus ingresos ordinarios y que entonces tiene que endeudarse interna o externamente para cubrir ese gasto. El problema de cuando el gobierno se endeuda en estos niveles es que entonces le quita recursos del sistema financiero que se pueden estar generando para financiar la inversión del sector privado y además genera presiones sobre la tasa de interés. En definitiva, cuando el gobierno toma el financiamiento del sistema monetario, pues entonces genera presiones, genera desplazamiento de la inversión privada. El hecho de que el sector privado invierta menos significa que se pierde la posibilidad de aumentar la capacidad de producción de bienes y servicios. Eso cuando el gobierno se financia con terceros. Cuando tiene la necesidad de hacerlo con el Banco Central porque no tiene otra fuente de financiamiento,
pues todo ese financiamiento monetario genera inflación. Entonces terminamos los individuos teniendo que pagar más por los mismos bienes y servicios, producto de un desorden monetario o un desequilibrio monetario generado por las finanzas del gobierno. Inclusive eso se conoce con el nombre de impuesto inflacionario. Si ustedes ven las cifras aquí, yo sé que es que no quiero poner esto grande porque me ha pasado que se distorsiona la cosa y no se ve no me pasa la lámina siguiente, pero cuando ustedes lo puedan ver con calma, se van a dar cuenta que aquí las estadísticas están del 2012 al 2016. Si hay unas estadísticas que son realmente opacas en Venezuela, son las cifras del sector público. Inclusive hay una parte de solamente el gobierno central, y ni siquiera tenemos estadísticas del gobierno central. Por allí hay gente que hace algunas estimaciones, pero esto se ha convertido en una caja negra. Lo que sí sabemos es que el gobierno tiene altos niveles de déficit fiscal como porcentaje del PIB, es decir, el tamaño de su déficit fiscal es elevado y que se financia a través del Banco Central y de allí que genere la inflación, ¿ok? Entonces, bueno, esas serían las variables del sector público. Recuérdense que me interesa muchísimo en esta primera parte que ustedes se me familiaricen con los conceptos, ¿ok? Y entonces cuando estemos hablando de impuestos, sepan que es una imputación que hace el Estado a las ganancias de los individuos y a los gastos de los particulares, que cuando hablamos del gasto del gobierno, esta es una variable de la demanda agregada y entonces solo incluye la compra de bienes y servicios y el pago a la remuneración de los empleados. En cambio, que si estamos hablando del gasto público, aparte de estos ítems, también incluye las transferencias y por supuesto me interesa que sepan que es un superávit fiscal o que es un déficit fiscal, ¿ok? No perdamos que ese es el objetivo primordial de esta primera guía introductoria, que como saben, por supuesto de la macroeconomía, que como saben se llama aproximación a la macroeconomía, ¿ok? Entonces, bueno, eso es en líneas generales lo más importante del sector público. No sé si tienen alguna pregunta con el sector público, perdón, si tienen alguna duda aquí. ¿No? ¿Todo bien? Es cuestión de estudiarse ¿cómo se llama? Las cuentas, como les digo. Esto primero que estamos haciendo es una familiarización con las variables. Entonces, bueno, podemos pasar, perdón, a lo que hemos llamado el sector financiero. ¿Qué dijimos nosotros del sector financiero? Dijimos que existe una mercancía que se llama dinero y que es la que se intercambia por el resto de los bienes y servicios, ¿ok? Entonces existe una variable que se llama precio. ¿Qué es el precio? Es la relación a la que se intercambia dinero por un bien y servicios. Cuando nosotros establecemos el precio de algo, pues lo que estamos diciendo es cuántas unidades monetarias se necesitan para comprar ese bien, ¿ok? De manera entonces que existe esta mercancía con el objetivo de ser intercambiada por otros bienes y servicios. De allí que el dinero es una mercancía económica única, no se demanda por lo que es, sino lo que puede comprarse con él. A usted no le interesa si el billetico es rosado, azul, morado, si el código es 25, 38, cuál es la cara de la persona famosa que aparece allí. A usted lo que le interesa es cuánto puedo comprar con ese billete, ¿ok? Inclusive, no todos los sistemas han utilizado solamente el billete, han habido muchos sistemas de intercambio en los cuales se puede entender que al final cualquier activo que sea utilizado para intercambiarlo por otros bienes y servicios es un activo que se considera dinero, ¿ok? Entonces, ojo que desde el punto de vista macroeconómico no hablamos de dinero como sinónimo de riqueza. Uno dice, tal persona tiene mucho dinero. Cuando uno dice eso, no se refiere solamente a cuántas unidades de monedas y billetes tiene o cuánto tiene depositado en los bancos. Se refiere a que tiene carro, que tiene yates, a que tiene otra serie de cosas, ¿de acuerdo?
a nivel macroeconómico, la riqueza está constituida por varios activos financieros y la riqueza financiera por varios activos financieros. Y dentro de esos activos financieros, el activo financiero más líquido es el dinero. Y ese dinero va a estar de dos formas, o en unidades monetarias o depositado en el sistema bancario, ¿ok? Entonces, de manera que ese mercado financiero, lo que ocurre es que los hogares, una parte del ingreso que ha sido generado por la economía, lo ahorran y ese ahorro puede ir o al mercado monetario, al mercado donde van a estar los activos que se consideran dinero, o puede ir a el resto de los activos financieros. Estamos hablando de acciones, bonos, cualquiera de los derivados financieros, compra de divisas, ¿sí? Cualquier activo financiero distinto al dinero, ¿ok? Y desde el punto de vista macroeconómico, obviamente nos interesa mucho lo que ocurre en el mercado monetario, que es, repito, el mercado que está asociado con el dinero. En este mercado monetario, siempre que hablemos de cantidades de dinero, la cantidad de dinero se, ¿cómo se llama? Calcula a través de un indicador que se llama liquidez monetaria. Entonces, siempre que ustedes escuchen el término liquidez monetaria, de lo que estamos hablando es un indicador de la oferta monetaria que incluye las monedas y billetes y los depósitos en el sistema bancario. Como ustedes saben, en los bancos hay cuentas a la vista, lo que llamamos cuentas corrientes, cuentas de ahorros transferibles, cuentas de ahorro no transferibles, depósitos de ahorro, depósitos a la vista. Todo eso entra dentro de la categoría de activos monetarios y son considerados dinero. Entonces, la primera variable que me interesa que comprendan. Otra es la tasa de interés, ¿ok? La tasa de interés es el precio pagado por el dinero prestado durante un periodo de tiempo determinado. Pero además, la tasa de interés representa el precio del dinero. Si usted va a solicitar un préstamo, ese préstamo usted se compromete a devolver la totalidad del préstamo y además de pagar una tasa de interés. Eso se llama tasa de interés pasiva, ¿ok? En el caso de los bancos que hacen con el dinero de los ahorristas, les dicen, le abren una cuenta de depósito y le dicen, bueno, yo le voy a pagar una determinada tasa de interés por esos préstamos, por ese dinero que usted tiene depositado. Perdón si me equivoqué, ese dinero que usted tiene depositado se cobra una tasa de interés que es la tasa de interés pasiva. Es la tasa que le paga el banco a los ahorristas. En cambio, la tasa que le cobran los bancos a los prestatarios, a los que están pidiendo el dinero, se llama tasa de interés activa. Entonces, se supone que parte de los ingresos de los bancos es que cobran una tasa más alta por prestar el dinero, pagan una tasa más baja a los ahorristas y ese diferencial forma parte de sus ingresos, ¿ok? Entonces, otra cosa importante es que los oferentes en el mercado del dinero son el Banco Central, que es el único que tiene la potestad de emitir dinero legal, y también los bancos que reciben depósitos, porque el dinero cuando está circulando en el sistema financiero literalmente se multiplica. Entonces, bueno, repito, queremos saber el concepto del dinero, cualquier activo que pueda ser fácilmente intercambiado por otros bienes y servicios o mercancía económica única que se demanda por lo que puede comprarse con él. El concepto de liquidez monetaria, que es el indicador de oferta monetaria, y el concepto de tasa de interés, que es el precio del dinero, porque de alguna manera representa el costo de oportunidad de tener dinero. Cuando usted tiene dinero, recibe una baja rentabilidad con respecto a si lo tiene en acciones, en bonos o en otro tipo de instrumentos, ¿ok? Entonces, ¿cuál ha sido la evolución de este indicador en Venezuela? Bueno, como hemos hablado, que parte
de lo que ha hecho el gobierno es financiarse con emisión monetaria, la liquidez monetaria tiene un comportamiento grande, así como lo vimos con la inflación. En el 2015 era 40 millones de bolívares, ya en el 2017 eran 1.270 millones de bolívares, estamos hablando de una variación de 3.075%. Luego, en el año 2018 era 804.950 millones de bolívares y ya para el 2021 era 2.300, ya que ni siquiera veo los números, voy a tratar de ponerlo grande. Vamos a ver si se pone grande y después se pasa a la lámina siguiente. Fíjense, ya para el año, para agosto del 2021 era 2.381.933.742. Como ven, es también un crecimiento bastante rápido. Fíjense una cosa interesante aquí, que es por donde los quiero ir llevando. La cantidad de dinero ha crecido con respecto al 2015, 5.954.834.255. Si se fijan, es mucho menos de lo que ha crecido la inflación o la hiperinflación, ¿sí o no? Sí, profe, creo que la inflación estaba como en 8.000 y algo, ¿no? En 8.000, en 2.000, ¿cómo se llama? En 2.000, en 7.000, en 2 millones, ¿sí? ¿Se acuerdan que aquí estábamos hablando de 39.182.947 millones? ¿Ven que es muchísimo más que el crecimiento del dinero? Ok, bueno, entonces, lo vamos a ir dejando por ahí, vamos a ir llegando al meollo del asunto. La hiperinflación se asocia con el aumento de la cantidad de dinero sin respaldo en la producción, pero hay más que decir cuando se observa el tipo de cambio. Por aquí viene lo que estábamos conversando con la chica. De todas maneras, vamos con calma. Esto es simplemente mostrarle entonces cómo se mide la oferta monetaria, cómo se mide la cantidad de dinero. Fíjense que está el efectivo, que son las monedas y billetes, luego están los depósitos a la vista, los depósitos de ahorros transferibles. El dinero se mide como por tramo. Entonces viene un primer tramo que se llama M1, luego vienen los depósitos de ahorro no transferibles, los depósitos a plazo, los certificados de participación, y este es el indicador que incluye lo que se llama M1 o dinero y lo que se llama M2 o cuasi dinero, ¿ok? Esto todo al final se refiere a cantidad de dinero. Entonces, repito, esas son las variables que más me interesa por ahora que entiendan del mercado monetario. Ahora, si no tienen alguna pregunta por aquí, podemos pasar al sector externo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces vamos al sector externo. El sector externo que dijimos allí, bueno, dijimos que el sector externo simbolizaba todas las relaciones de intercambio de los residentes de una economía con el resto del mundo. Ahí estamos hablando que hay compraventa de bienes y servicios, estamos hablando que hay movimiento de personas, estamos hablando de que hay compraventa de activos financieros y que obviamente se adquieren pasivos con el resto del mundo, ¿ok? Por ahora, las variables que me interesa que identifiquemos son las más importantes. Una, las exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? La venta de bienes y servicios de los residentes de esta economía a otros países. Es decir, tenemos a nuestras empresas que venden bienes y servicios al exterior. Siempre las exportaciones las vamos a identificar con la letra X, ¿ok? Por otro lado, tenemos las importaciones. ¿Qué son las importaciones? Son entonces ahora las compras que hacemos los residentes de bienes y servicios que provienen de otros países. Esa la vamos a conocer con la letra M. Entonces, ojo,
se compran del resto del mundo bienes finales, bienes ya directos para el consumo final, pero también se compra maquinaria y equipo porque hay economías que no tienen suficiente profundidad industrial y no fabrican algunas máquinas y equipos, y sobre todo se compran insumos, se compran bienes que van a ser incorporados en el proceso de producción de la empresa y que van a permitir llegar a unos bienes finales que se van a vender, bien sea en el mercado nacional o en el mercado internacional. ¿Okay? La diferencia entre las exportaciones y las importaciones recibe el nombre de balanza comercial, recibe el nombre de las exportaciones netas, y siempre que las exportaciones sean mayores que las importaciones, vamos a tener un superávit comercial, se le dice así, y cuando las importaciones sean mayores que las exportaciones, vamos a tener un déficit comercial. ¿Ok? Otra cosa importante que adelantábamos ya cuando vimos el sector externo es que las transacciones se hacen en divisas. ¿Qué son las divisas? Son monedas aceptadas internacionalmente. Generalmente se consideran divisas, las más utilizadas son el dólar estadounidense y el euro. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tenemos que tener una relación de nuestra moneda con esas divisas, y eso es lo que se llama tipo de cambio. Entonces, ¿qué es el tipo de cambio? Es el precio al que se intercambia moneda nacional por una unidad de moneda extranjera. Y entonces lo más importante con este precio es que cumple las funciones que cumplen todos los precios. Guía las decisiones de los agentes económicos. Si usted va a importar algún producto del resto del mundo, lo primero que quiere saber es cuánto está el tipo de cambio para saber cuánto le va a costar a usted comprar ese bien. Si usted es un exportador y, por ejemplo, quiere vender sus dólares en el mercado local porque tiene que pagar mano de obra, porque tiene que pagar préstamos, porque tiene que pagar insumos, pues usted va a estar pendiente de cuánto es el tipo de cambio. Obviamente, cuando el tipo de cambio está subiendo, hay que dar más moneda nacional por moneda extranjera. Eso hace que los que tienen la oferta de dólares quieran ofrecer sus dólares, pero obviamente hace que los que quieren comprar dólares para realizar algún tipo de transacción con el resto del mundo, pues se les haga más caro hacer los intercambios. Por eso es que al final se dice que cuando el tipo de cambio sube, la moneda se deprecia; cuando el tipo de cambio baja, la moneda se aprecia. Un poco es pensándolo desde el punto de vista de la economía local, que en la medida que sube el tipo de cambio puede comprar menos bienes en el exterior, en la medida que baja tiene la posibilidad de comprar más bienes en el exterior. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ha sido el asunto en Venezuela? Esta es la evolución de las exportaciones, esta es la evolución de las importaciones. Siempre hemos tenido generalmente una balanza comercial favorable, siempre hemos podido tener altos niveles de importaciones porque recibimos una importante nivel de exportaciones gracias a que somos un país petrolero, pero obviamente esa realidad ha tendido a cambiar dramáticamente en los últimos años. Entonces, veamos un poco qué ha pasado aquí. Este es un cuadro del 2007 hasta el 2019, en el cual podemos ver las exportaciones, podemos ver las importaciones. Entonces, repito, fíjense que los saldos no son tan distintos a como eran antes, pero la realidad sí es muy distinta. Llegamos a tener niveles de importaciones de 97.877 millones de dólares, que nos permitían niveles de importaciones de 65.951 millones de dólares, pero producto de lo que les explicaba, con el haber tenido una pésima gestión sobre la empresa PDVSA, esos niveles de exportaciones mermaron dramáticamente y las importaciones pues no pueden más que seguir la misma dinámica que las
exportaciones, porque entonces usted se queda sin recursos para poder exportar. Fíjense, jóvenes, yo en mi trabajo en el Banco Central siempre me tocó trabajar muy de cerca con el mercado petrolero, que era una de las principales funciones. Y entonces yo recuerdo tanto que había un dicho que decía, creo que se lo atribuían a Rockefeller, que el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera bien administrada, ¿ok? Y que el segundo mejor negocio del mundo era una empresa petrolera mal administrada. Bueno, así será, de bárbaro lo que ha pasado, que rompimos con ese supuesto y una empresa petrolera mal administrada pues terminó quedando convertida en lo que es hoy por hoy casi que una montaña de chatarras. Por cierto que alguien me había preguntado algo sobre Citgo. Por favor, si me repite la pregunta, porque como volvimos a entrar, no la tengo. ¿Sí? Entonces, bueno, mientras alguien va formulando la pregunta, porfa, entonces se puede ver aquí, entonces se puede apreciar la dramática caída de las exportaciones de su máximo nivel en el 2012 de 98.000 millones a 17.000 millones apenas, ¿ok? En el año 2019. Con la caída de los ingresos de divisas y sin casi reservas internacionales, la caída de las importaciones, pues obviamente fue inclusive más acentuada. Repito, esto significaba que no podíamos importar bienes de capital, que no podíamos importar insumos. Este es un factor determinante en la caída del PIB. Sí, entonces vemos qué ha pasado con el tipo de cambio. Bueno, hasta hace poco tuvimos que trabajar con el dólar today porque como pasa en todos los mercados, había un control de cambio, como el precio en el mercado controlado no satisfacía ni a oferentes ni a demandantes, sobre todo los oferentes, se creaban los mercados paralelos. ¿Ok? Entonces, tenemos que en el año 2010 se intercambiaban 9 bolívares por un dólar. En el año 2016 se intercambiaban 3.165 bolívares por un dólar. Y si usted se ahorra todas esas reconversiones monetarias, que lo que hacen es de alguna manera, entiendo, facilitar las transacciones, pero también un poco disfrazar lo que pasa, en el 2021 nosotros tendríamos que, esto es sin la reconversión monetaria del 2018, ¿sí? Es decir, esto es si estuviéramos trabajando solo con el bolívar fuerte, que es la reconversión monetaria que se hizo en el año 2008. Si todavía tuviéramos esa moneda, necesitaríamos 413.000 millones de bolívares para que tuviéramos un dólar, ¿ok? Quiere decir que ha habido una depreciación descomunal del tipo de cambio, producto de los desequilibrios de las variables macroeconómicas, producto del desorden fiscal, producto del desorden monetario. Déjenme leer aquí. Yo le había preguntado si por casualidad el vender Citgo en el año 2014, cuando se presentó la oportunidad durante el periodo, hubiese ayudado a evitar que la economía colapsara. No, mi amor, porque realmente Citgo fue una empresa que nos daba mucho prestigio, mucha presencia en Estados Unidos, pero no repatriábamos casi ganancias, ¿ok? Entonces era un negocio que inclusive se compraba mucho petróleo a otros países para poder refinarlo en Citgo y surtir a Estados Unidos de gasolina. Por allí hubo alguna relación, es decir, al que te trajeras utilidades para el país, pero realmente era poco. Y ¿cómo se llama? Sí se vendía petróleo venezolano, pero a unos descuentos bárbaros. Entonces, realmente, por supuesto, lo que valía Citgo más era como empresa, me explico. O sea, si la vendía hubiese obtenido un ingreso, pero para nada, o sea, así como la empeñaron y estamos a punto de perderla, pues si usted la hubiese vendido y se hubiese derrumbeado los reales, por decirlo en términos muy coloquiales, pues entonces igual
nos hubiésemos mantenido en esta catástrofe. Pero realmente la catástrofe fue haber perdido PDVSA, ¿sí? Haber quebrado a PDVSA. Esa fue la principal catástrofe sin duda. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, les quiero enseñar entonces cuál ha sido la evolución del tipo de cambio ahora con la reconversión de agosto del 2018 para poder más o menos entender qué ha pasado. Entonces, como pueden ver, 2018, 2019, 2020 ha ocurrido también devaluaciones, pero como ven, las devaluaciones han sido cada vez menores, aunque ciertamente han sido altas. Eh, Fíjense, me sigue diciendo por aquí, vamos a leerlo para entenderlo. Es que pensé que como la economía presentó un 60% de inflación para la época, eso hubiera hecho un colchón, por decirlo muy coloquial, y que esa venta le permitiera hacer caja al país. Fíjate, el gobierno tenía unos déficits fiscales tremendamente altos. Te puede pasar como cualquier persona, a lo mejor tú ahorita debes un montón de dinero y entonces sales de tu teléfono y vendes tu teléfono y entonces, bueno, en ese año en particular pudiste honrar los intereses y algo de capital que tenías de la deuda, pero eso no te resuelve el problema porque esa empresa no valía como para que pudieras resolver el tema del endeudamiento. Esta economía está endeudada por más del 100% del PIB, ¿sí? Entonces, realmente cuando tienes unos niveles de endeudamiento tan altos, lo único que te toca hacer es generar, trabajar duro para generar unos ingresos que te permitan ir pagando esas cosas, ¿ves? Entonces, no está por allí tan directa la cosa. Pero te entiendo tu lógica, o sea, de hecho, generalmente cuando se entran unos planes de ajuste, lo primero que se hace es privatizar las empresas que tenga el gobierno y que obviamente estén generando pérdidas y asumiendo que esos activos valgan algo, aunque generalmente esos activos todo el mundo sabe que el gobierno está necesitado de fondos y terminan vendiéndose a precios de gallinas flacas, ¿sí? Es muy difícil cuando cualquier persona entra en una situación de insolvencia de pago, de insolvencia de liquidez. Allí nadie quiere prestarte, nadie confía mucho en ti y lamentablemente cuando tienes unos ingresos muy buenos, pues entonces todo el mundo te presta, todo el mundo te anda persiguiendo para darte dinero. Uy, creo que los perdí. ¿Aló? ¿Están conmigo? Creo que los perdí brevemente, ¿verdad? No los veo, no los oigo, no los escucho. Será esperar a que esto se recomponga. Ay, Dios mío. No los veo, no los oigo, no los escucho. Será esperar que se recomponga. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, por favor, paciencia para ver que si esto va a convertir la grabación o va a volver, ¿sí? Un poquito de paciencia.
Me dice.